médicos, enfermeras e internautas salvadoreños han denunciado el espejismo inaugurado por el presidente Nayib Bukele, pues reprochan que se les ofrezca la idea de un hospital moderno del primer mundo, con centenares de camas disponibles para atender a los pacientes COVID, cuando en realidad la obra está inconclusa, aún en su primera fase. Desprovisto de servicios básicos como el agua, un eficiente sistema de tuberías y con mobiliario dañado, sin pisos ni paredes, solo se generó un efecto de escenografía teatral en esta rimbombante obra valorada en $25 millones. Buena parte de la logística y equipo instalado pertenece al Seguro Social salvadoreño y debe ser devuelto una vez que pase lo más álgido de la crisis generada por el COVID. No hay tal construcción del hospital más grande de Latinoamérica, tal y como han hecho creer a los salvadoreños y al mundo. La farsa, según medios salvadoreños, comienza primero con las instalaciones que pertenecen al CIFCO, el Centro Internacional de las Ferias y Convenciones en El Salvador. Hábilmente pintaron la infraestructura, le pusieron luces para que pareciera nuevo, pero en realidad inició su construcción en el año 1965. No fue construido desde cero. Para que el engaño fuera creíble, en la inauguración no permitieron el acceso a la prensa de El Salvador, solo el medio oficial. El lugar que ahora se llama Hospital El Salvador tuvo un alto costo para los salvadoreños. Bueno, aquí estamos, este día, viernes 3 de julio, enfrente del mejor hospital de San Salvador. ¿Qué digo de San Salvador? Del país. ¿Qué digo del país de Centroamérica? ¿Qué digo de Centroamérica? De América Latina. ¿Qué digo de América Latina? Del mundo. Pero está cerrado, señores. Aquí no se recibe pacientes. Todo está cerrado con cadenas, ¿verdad? Así que este pabellón del Cisco, que fue remodelado con $25 millones, un pabellón, un solo pabellón, el centroamericano, que costó $25 millones, y pintaron la fachada y pusieron un rotulito, se encuentra cerrado, señores. No está atendiendo pacientes este hospital. Ok, Alex, un hospital de $100 millones que nunca llegó a florecer. El presidente en su momento, cuando era candidato, señaló que con los $30 millones para la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa, él iba a construir 2 hospitales, tampoco los construyó. En la Universidad Nacional les dijo a los estudiantes que les iba a aumentar el presupuesto de la universidad. En el presupuesto 2020 del ejercicio fiscal este año, al contrario, les redujo el presupuesto a la universidad. Póngame la nota, por favor, producción, donde la Universidad Nacional ahorita está solicitando que no le han trasladado $13 millones por parte del Ejecutivo en lo que va del ejercicio. Tu opinión, porque el hospital nunca llegó a tiempo, no está listo, no atienden a nadie, ahí están las pruebas y los videos, pero sí El Salvador dio su cuota, se quedó 85 días en casa, cuando una cuarentena no es para matar el virus, es para darle la oportunidad al gobierno a que se prepare, es para ubicar a los casos positivos, pero lejos de todo eso han venido compras hechas a empresas que venden repuestos para vehículos, compras de empresas que venden cerámica, compras, cierre de empresas que vendían mascarillas y por otro lado funcionarios con empresas vendiéndole mascarillas al gobierno. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación, Alex? Fíjate, Sergio, de que una de las cosas que es bien cuestionable es cuando realmente los políticos hacen campaña y que ofrecen tantas cosas y que realmente cuando estás ya sentado y que podés ejercer lo que, digamos, ofreciste, todo eso se diluye, todo se pierde. Y bueno, y vimos tantas promesas que él hizo durante campaña, que incluso dijo que iba a hacer 20 horas al día, ¿verdad? Hemos visto realmente también muchos temas que están muy cuestionados.
el tema de, por ejemplo, hemos visto el video de Cifco. En verdad te digo, la población analiza y se ve la intención positiva de querer hacer algo, pero tampoco, yo te digo, yo tengo un poco de conocimiento en tema de construcción y en verdad invertir 25 millones de dólares en remodelación de un pabellón como que todo el mundo lo conocemos como el pabellón centroamericano, es un tema totalmente cuestionable. Y ahí definitivamente la Corte de Cuentas va a tener mucho trabajo que hacer. Lo mismo pues está pasando en el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Con el tema de los paquetes. Definitivamente pues hay un cuestionamiento muy importante de que las instituciones encargadas de fiscalizar estos procedimientos definitivamente van a tener que rendirle un informe claro al país y que en ese sentido pues yo creo de que definitivamente tenemos que encontrar, incluso desde la ciudadanía, estar monitoreando, fiscalizando este tipo de situaciones, porque al final quienes vamos a pagar todo eso vamos a ser todos los salvadoreños. El tema de este hospital, pues yo creo de que la red de salud pública, de los hospitales, hay como alrededor de 28 hospitales, ahí se hubiera fortalecido, digamos, este tipo de esfuerzo para atender esta situación de la pandemia, esta situación del virus, pero que en verdad pues se le ha dado una publicidad exagerada de decir de que es un hospital digamos, que a nivel mundial es un hospital muy importante y que realmente marca una gran diferencia, pero en ese sentido, definitivamente yo podría decir de que está muy cuestionado, conocemos muy bien el pabellón, ¿verdad? Y no se ha gastado, digamos así, 25 millones de dólares. Entonces, en esa dirección, yo diría de que los diputados, por eso es que yo creo de que ha habido una resistencia de cómo manejar el tema de los decretos de ley de emergencia, porque han pedido informes claros de los procedimientos, cuáles son los planes, digamos, diseñados para poder enfrentar este tipo de situaciones. Incluso también el tema de que hay que reconocer que la población ha sido bien, digamos, solidaria desde el punto de vista de atender este tipo de medidas como el tema de la cuarentena. Ha sido bastante responsable, más de cerca de 90 días pues estar en cuarentenado. Eso ha sido una muestra de que de verdad, aparte de tener un temor de cómo se ha manejado el tema informático, digamos, a la población, que esta situación es complicada, pues es obvio, pues estamos enfrentando algo atípico que no estábamos preparados, pero definitivamente hay una capacidad a nivel institucional que se hubiera establecido, digamos, planes estratégicos para ir enfrentando esta situación y en el camino ir haciendo los reacomodos. Por eso yo planteaba al principio de que lo más lógico hubiera sido de crear un observatorio con un equipo técnico para monitorear e ir generando todas las medidas de cómo enfrentar esta situación. Entonces, hemos estado prácticamente a la luz, pues, viendo que todo se ha ido improvisando y es así pues que realmente no vamos a poder, digamos, enfrentar de una manera efectiva toda esta situación que al final se nos ha desbordado, se ha salido de las manos. Conocemos muy de cerca pues la cantidad de personas que están falleciendo y se están infectando ya en el país y se tiene que establecer planes, pero planes, digamos, de una manera sincronizada, planificada para poder enfrentar esta situación que tenemos, Sergio. Tengo este video de la televisora rusa para efectos de ilustración, se lo presentamos. El Salvador está muy lejos de ser uno de los países más afectados por el coronavirus, pero más de 3 meses después de que su presidente comenzara a preparar al país para la llegada de la pandemia, parece que se acerca el momento de la verdad. Acertó Nayib Bukele, exageró con sus medidas, fueron correctas pero aplicadas en mal momento.
El gobierno salvadoreño fue muy madrugador a la hora de tomar medidas preventivas como cierre de fronteras y suspensión de clases, y estuvo entre los primeros países del continente americano en decretar un confinamiento estricto, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Esto, como en otras naciones, fue clave para contener la pandemia en sus inicios. Desde el primer día, el presidente salvadoreño se puso al frente de la estrategia contra el virus y lo tomó como algo casi personal. Sin embargo, algunos señalan que con eso lo que Bukele busca es proyectarse como una especie de único posible protector de los salvadoreños, recurriendo a un discurso de tintes apocalípticos cuyos vaticinios no solo no se cumplieron en El Salvador, sino en ningún otro país. El 21 de junio, con un presupuesto total de $75 millones y 3 meses después de iniciarse la construcción, Bukele inauguró en su primera fase un hospital destinado a atender la pandemia, pero diseñado para quedar como centro de salud fijo una vez pasada la emergencia. El complejo es uno de los mayores motivos de orgullo del presidente respecto a su gestión de la pandemia, como dejó claro en el acto en que lo presentó. Va a ser el mejor hospital de Latinoamérica para atender COVID. No hay ningún hospital en toda Latinoamérica que tenga 1000 unidades de cuidados intensivos para atender COVID, no lo hay. En los primeros meses, la estrategia de confinamiento, junto con un alto número de pruebas, sirvió para mantener unos números de contagios y fallecidos excepcionalmente bajos. De hecho, el número de fallecidos por millón de habitantes de El Salvador está todavía hoy entre los más bajos de la región y muy lejos de los países más afectados. Pese a esto, la manera de aplicar el confinamiento no ha escapado de críticas. Por ejemplo, el confinamiento de los salvadoreños o extranjeros llegados de otros países en los llamados centros de contención, en los cuales se reportó que mucha gente permanecía retenida injustificadamente a pesar de dar repetidamente negativo en las pruebas y haber superado por semanas el periodo de incubación del coronavirus. Cuando en una localidad se observó que muchos de sus habitantes incumplían el confinamiento, la decisión del presidente fue aplicar el clásico de pagan justos por pecadores y decretó un toque de queda estricto que prohibía incluso las compras de alimentos y medicinas hasta nuevo aviso, no solo de los vecinos que no habían cumplido, sino también las de quienes sí. Los videos de maras vigilando que se cumpliera el confinamiento en diferentes zonas avivaron los continuos rumores de un supuesto pacto entre el presidente y estas organizaciones delictivas. Esta ayuda no es de parte de ningún gobierno ni ningún partido político. No vayan a pensar que Arena, FMLN, no, aquí no existe nada de eso, sino que nace de nosotros como barrio 18 que somos, ¿verdad? Cuando en plena pandemia se produjo un incremento de los homicidios en el país, el presidente lanzó un mensaje de dureza contra las bandas, endureció las condiciones en las cárceles y las cifras oficiales de homicidios volvieron a bajar. Al igual que en otros países, también se han producido casos de funcionarios públicos pescando en río revuelto, como el caso de la compra de 400.000 mascarillas encargada y financiada por el ejecutivo de Bukele a la empresa de un funcionario de su gabinete y a una asociación recién creada. Las dos vendieron los protectores faciales con un sobreprecio del 121%. Otra presunta compra de 3 millones de mascarillas por parte del Ministerio de Salud también generó suspicacias, no solo por el elevado precio de cada unidad, sino por haber sido adquiridas a través de una empresa de Miami especializada en cerámicas y porcelanas. Los choques de Bukele con otros poderes del Estado han sido continuos, tanto por la aprobación o denegación de presupuestos como por criterios irreconciliables respecto a la legalidad o ilegalidad de las medidas adoptadas por el presidente. Cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto presidencial sobre el confinamiento, Bukele respondió que eso era equivalente a dar la orden de asesinar a miles de salvadoreños. Debido a estos desencuentros y a la actitud del presidente salvadoreño ante ellos, tanto fuera como dentro de El Salvador, políticos, periodistas y organizaciones han alertado de que la democracia salvadoreña está en peligro. El secretario general de la OEA, sin embargo, dijo que esas denuncias eran unas pocas voces histéricas y que tampoco era cuestión de aplicar la Carta Democrática a diestra y siniestra. Vaya con don Luis, qué respetuoso puede ser con la soberanía de los países cuando quiere. Si atendemos a las encuestas, para finales de mayo las medidas del presidente frente a la pandemia eran apoyadas hasta por un 96% de la población, una cifra récord a nivel regional.
Pero 3 semanas después de esa encuesta, el número de contagios y fallecidos comenzó a aumentar como nunca lo había hecho hasta entonces. Las proyecciones iniciales que hablaban de un pico de contagios para el 11 de mayo ya quedaron muy lejos de cumplirse. Los fallecimientos oficiales se han multiplicado por 2,5 veces en los últimos 15 días y algunos medios reportan un posible subregistro de casos, ya sea por lentitud en el procesamiento de datos o por ánimo de ocultación de funcionarios hospitalarios. Sea como sea, todo parece indicar que es ahora cuando la infección se ha afincado en el continente americano y lo peor, hasta ahora ya pasó en Europa y Asia, que se pondrá definitivamente a prueba la estrategia del presidente salvadoreño ante el coronavirus. Y solo entonces se sabrá si sus medidas fueron justas, oportunas y acertadas o no. Y las polémicas y los aplausos y las críticas y los amores y los odios que genera el presidente salvadoreño pasarán al siguiente capítulo. Ok. El Salvador está... Sobre esta investigación de este noticiero ruso, debo de preguntarte, ¿ya está claro un subregistro que manejaron cuando el gobierno, por salir bien en las encuestas, a nivel centroamericano, planteaba que solamente llevaba 33 decesos, de los cuales médicos señalaban que no se estaban haciendo pruebas? De hecho, póngame por favor la imagen de este galeno diciendo necesitamos que nos hagan pruebas. Los nosocomios no dan abasto, empezó con el Saldaña, luego trasladó para Ilopango a otro hospital y luego de 85 días que los salvadoreños estuvieron en su casa, Alex, y ya más de 120 no se tienen otras opciones. El doctor Solano fue claro en determinar, habían 800 decesos cuando él decían que eran 33. Disruptiva y la UFG lo señaló y de hecho el presidente llamó loco al señor Picardo, que tiene más de 7 maestrías y 2 doctorados. El señor Picardo con mucha altura sale al paso estableciendo una carta en el cual dejó claramente que él había fallado como maestro del señor Bukele, porque si el alumno falla, el maestro también lo está haciendo. Esto nos lleva a plantearte, porque la televisora señaló la baja de homicidios en base a un aparente pacto. Hoy el periódico El Faro plantea información veraz de intervención de llamadas, fotografías ya concretamente de las que había presentado en el 2015, pero ahora también con entrevista a agentes de la policía que investigaron y decían, sí, se reunieron 2 miembros en aquel entonces de la alcaldía de San Salvador, ahora funcionarios públicos del señor Bukele, para negociar con las maras. ¿Su opinión? Bueno, mira, en el tema de la información que da la periodista, excelente resumen que da, de verdad señala una serie de vacíos y cómo se ha manipulado el tema. Bueno, los alcaldes, pues definitivamente cuando se estaban dando las cifras de fallecidos, pues contradecían claramente de lo que estaban enterrando en sus municipios. El otro tema, pues en mi experiencia sobre seguridad pública, quiero decirte de que de verdad yo no he visto un plan efectivo desde el punto de vista del famoso plan control territorial. En esa dirección definitivamente lo que da, digamos así, señales es que lo que existe es un acuerdo, es una tregua, ¿verdad?, entre el gobierno y las pandillas, porque definitivamente es bien curioso de que cuando hay situaciones que se presentan, pues definitivamente de repente aparecen homicidios hasta de 75 o 90 personas en un solo día o en 3 días. En ese caso, pues definitivamente se arreglan las cosas y se vuelve otra vez a la tranquilidad. Es obvio, pues, de que lo que puede estar existiendo ahí es un acuerdo. Entonces, pero eso no se puede reafirmar, pero las señales que se mandan es precisamente en eso. Yo no puedo reconocer fuertemente de que el tema de seguridad pública se esté manejando de una manera efectiva y correcta, ¿verdad? Porque para eso es un montón de componentes para poder establecer un plan efectivo en el tema de estrategia del combate al crimen. Y eso pasa también por una voluntad política que se puede establecer. Es obvio que vivimos en un país con una tasa importantísimo de homicidio, de
tipo de extorsiones, etcétera. Pero sí, la señal que se logra enviar y las especulaciones que se generan a través de la ciudadanía, pues que lo que se puede estar, digamos, experimentando en el país es un acuerdo. Y hemos visto, pues ahí en periódicos investigativos, pues han mostrado fotografías con altos funcionarios del actual gobierno, pues sentados con líderes de pandilla, pues no creo de que esa reunión ha sido para tomarse un cafecito, pues sino de que ha sido alrededor de llegar a acuerdos y creo yo de que en ese caso la Fiscalía debería de haber reiniciado ya un procedimiento investigativo, que es lo que está pasando alrededor de todo esto. Perfecto. Voy a hacer otra pausa publicitaria. Es importante, al regresar hablamos de la alianza que se ha articulado en los Estados Unidos y la fundación de aquel movimiento en su momento, Nuevas Ideas. Y es que déjeme darle a usted un par de consejos pero muy importantes. Solo Six lo hizo posible. Nuevo jabón Six Ultra, frutos del trópico, con cápsulas de perfume que duran hasta 30 días su aroma en toda su ropa. Solo Six pudo hacerlo. Pausa, volvemos.